Muy buenos días, familias. Espero se encuentren muy bien. Hoy desde la Corporación Imagina tu Mundo y desde el componente de salud y nutrición, regalándoles una información que yo sé que es muy importante, va a ser muy útil para todos, que es el tema de ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos, que quizás a muchos nos ha dado, se ha presentado en las casas, pero a veces no sabemos cómo identificarlas, dónde reportar, qué hacer. Y más en este tiempo que estamos volviendo a la alternancia en los hogares comunitarios, en los jardines infantiles, en los CDIs, pues para nosotros es de suma importancia porque empezamos con alimentación de los niños y la idea es que ustedes puedan reportar o que en sus casas se den cuenta qué es una ETA, qué hay que hacer, cómo la identifican. A veces salimos a restaurantes y decimos, ve, esta comida me cayó como mal. O varios de la casa tenemos lo mismo, después de que fuimos a ese restaurante o después de que hicimos el arrocito del Día de la Madre, estamos como con unos cólicos y unas cosas y eso es una ETA y no la sabemos identificar. Entonces hoy les vamos a compartir este tema, espero que les guste mucho o que les quede un poquitico de toda la información que les vamos a presentar. Entonces, primero es entrar a definir qué es las enfermedades transmitidas por alimentos. Es un brote, ¿cierto?, que le da, o un incidente, no tiene que ser simplemente brote, a dos personas o más. Yo no puedo decir que serví el almuerzo en la casa y que entonces Mateo está enfermo, que fue por el almuerzo. Si dos personas de mi casa están presentando síntomas gastrointestinales similares, puedo entrar a descartar qué es lo que está pasando. Entonces, hay que mirar muy bien si fue después de una comida, cómo manipulamos en ese momento los alimentos. Por eso les digo, a veces nos quedamos callados, pero este tema es de suma importancia porque incluso en los restaurantes donde asistimos hay que reportar. Cuando vamos a comer a algún lado y 3 personas de mi casa salieron enfermos, entonces venga, ¿qué está pasando con cómo están manipulando los alimentos allá? Les quiero contar que también desde cada una de las sedes, las madres comunitarias, desde la corporación reciben capacitaciones y que estamos muy pendientes, desinfectando, haciendo todos los procesos de limpieza y desinfección necesarios para que nuestros niños estén súper bien y la idea es que después de esto hacerles también la invitación para que ustedes lo hagan en las casas. Entonces seguimos pues con la definición. Tenemos que hablar de 2 o más personas. El brote, por eso se llama brote o se reporta como brote en Secretaría de Salud y puede que tenga síntomas diferentes, pero si yo sé que después del almuerzo, después de la comida, después de una ingestión de algún alimento, en mi casa unos tienen diarrea, los otros tienen vómito, dolor abdominal, entonces ya puedo empezar a hablar de una ETA, listo. Las ETAs se me pueden dar por 2 motivos. Lo primero, o se me pueden presentar mejor en 2 formas. Lo primero son las infecciones alimentarias o las intoxicaciones alimentarias. Entonces, la infección alimentaria está producida por ingestión de alimentos, incluso ahí también va el agua que utilizamos en las casas y estos alimentos pueden llevar bacterias, virus, hongos, parásitos que se me quedan en el intestino y ahí es donde empiezo a presentar los síntomas. La diarrea es uno de los más comunes, el dolor abdominal. Las intoxicaciones alimentarias, que son producidas por agentes químicos. Entonces, cuando yo soy súper ordenada en mi casa y dejé un poquito de lavalosa en los platos y ahí serví la sopita, se me va a contaminar. Si hay un producto dentro de la cocina que tuvo contacto con los alimentos, entonces ahí se me va a presentar la intoxicación. ¿Listo? Entonces son las 2 formas en que las puedo encontrar. ¿Por qué se causan? Lo primero es la inadecuada manipulación de alimentos, eso es lo más importante, y más en este tiempo de COVID aprendimos que las manos se deben estar lavando continuamente, cada 2 horas máximo, y si estoy en la cocina, si manipulo un alimento crudo, pues obviamente me tengo que ir a lavar las manos para proseguir con los otros alimentos, porque si no hago una contaminación cruzada. ¿Cómo estoy en la cocina? Si en este momento estoy con congestión, que son los síntomas que todos estamos alertas, entonces si estoy congestionada, no estornudar, toser encima de los alimentos. Agentes químicos, ya se los contaba ahorita, son sustancias que puedo tener cuando no enjuago bien
los platos, los vasos, cuando utilizo de más, entonces en mi casa el hipoclorito o el límpido lo utilizo a chorro, también a veces quedan residuos y ahí está. Por virus y toxinas, bacterias que están en los alimentos que no los vemos, cuando compramos por ejemplo una papita, en el campo suceden muchísimas cosas. Los agricultores, el campesino no tiene baño disponible, entonces hace sus necesidades en el campo, los animales, los perros, las ratas, lo que hay por ahí, y a veces compramos los alimentos y ni siquiera los enjuagamos y vienen contaminados de heces. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo como estoy yo dispuesto para preparar los alimentos, sino cuando los compro, cómo los almaceno. Listo, la idea es que cuando vamos al mercado, hagamos las compras, lavemos todo y guardemos todo limpiecito. Por la contaminación cruzada, la falta de higiene personal. Contaminación cruzada, lo que les contaba ahorita, cuando yo en la misma tabla de picar tengo un alimento crudo, entonces piqué carne, no la enjuagué y sobre ese mismo hago la ensalada. Eso es fatal para contaminar los alimentos. Cuando tengo un utensilio untado de otra cosa y ni lo enjuago ni lo lavo, sino que con ese mismo pico los otros ingredientes, es contaminación cruzada. Listo. Toser, estornudar, que ya les había dicho. Las temperaturas de alimentos, súper importante. Cuando yo en mi casa hago un alimento que necesita temperatura caliente y la dejo un rato en frío, o ya nos comemos los alimentos fríos, ahí hay posibilidades de que se contaminen. Cuando por el contrario lo tenía en refrigeración, como hacemos a veces con la carne que la sacamos a descongelar en agua, que no se debe hacer, eso permite que se me contamine. Entonces vamos a tratar de evitar todas esas cosas. Listo. Las setas, que no se debe hacer. Entonces los alimentos, si yo sé que en mi casa no hay agua potable, no puedo lavar los alimentos con esa agua. Manipularlos con manos sucias, la idea es que no lo hagamos, que todo el tiempo nos estemos lavando las manos. Servir con utensilios sucios, que hayan fumigado o que tenga alguna sustancia que pueda entrar en contacto, también tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los síntomas de las setas? Entonces, brote en la piel, les puede dar a unas personas, los otros son gastrointestinales, entonces diarrea, vómito, náuseas, dolor de cabeza, dolores abdominales y malestar general. A veces una ETA también me puede dar un malestar que se confunde con una gripa. Los alimentos que más están susceptibles a contaminación es todo lo que sea rico en proteína o que tenga alto contenido de agua. Por eso el pollo y el pescado, y entre más pequeño sea el animal, más se contamina. ¿Por qué? Porque no tienen tanto músculo, entonces tienen más agua en ellos. Por eso es que el pescado y el pollo, que son tan pequeños, tienden a contaminarse más. El huevo es, mejor dicho, con lo que más tenemos que, uno de los que más tenemos que tener cuidado, porque el huevo no es como lo vemos ahí, la cascarita dura, cerrada, él tiene poros y por ahí se puede contaminar. Si no desinfecto frutas y verduras, ya les dije ahorita, todo lo que venga del campo o que haya estado fumigado o lo que sea, estamos más expuestos. La leche por su contenido de agua, además que por la proteína que tiene también se contamina fácil, y los alimentos cocidos que necesitan temperaturas de refrigeración y que a veces no se las cumplimos. Les estoy mostrando por este otro lado algunos de los bacterias que se pueden encontrar en los alimentos. De esta primera diapositiva, la Escherichia coli actúa en el tracto gastrointestinal. Les voy a hablar de esta porque es la más común. ¿Qué es la Escherichia coli? Es una bacteria que está en las heces. Entonces, si yo voy al baño y después voy a manipular alimentos, me voy a contagiar. Si el niño tiene diarreíta y se mete la manito en la colita o no se limpió bien y tiene las manitos sucias, no se las lave antes de comer, va a estar con Escherichia coli, que me da una diarrea aguda con sangre, a veces son hasta calambres abdominales, y una diarrea por Escherichia coli me puede matar un niño si no le prestamos atención. Entonces es uno de los ejemplos. Ahí pueden ver qué me da cada uno y cuáles son los más comunes. Y en esta otra, la salmonela, que la hemos escuchado muchísimo, está en los huevos, en algunas carnes, y se da más por agua. Entonces el agua que utilizamos sucia, cuando yo lavo los huevos y los guardo, tienen más posibilidades de contaminarse que cuando yo hago el proceso de desinfección antes de hacer la cocción.
Los estafilococos, que los hemos escuchado muchísimo, están en el ambiente y se encuentran en los humanos, entonces está en la piel. Si yo tengo una herida en la mano, estoy más propensa a contaminar los alimentos, ese me da náuseas, calambres abdominales, listo, y puede ser una incapacidad incluso por una ETA de 8 días, entonces cuidadito con eso. Y acá les quiero recordar qué es lo que más tenemos que tener en cuenta, las claves para no enfermarnos. Entonces primero es limpieza, y hago énfasis aquí, no es solo para manipular los alimentos. Nos hemos dado en cuenta en este tiempo de COVID que el lavado de las manos es súper importante. Las manos es de lo más contagioso, infeccioso que tenemos. Entonces, si yo me toco una superficie, las contamino. Si yo me las llevo a la boca y no las había lavado, tengo más riesgo de contaminación. Todo lo cogemos con las manos, nos sobamos la cara, el pelo, la ropa, y ustedes saben que en el ambiente todo el tiempo hay bacterias, virus, que los podemos coger por la piel. Entonces, lo primero es el lavado de manos, separar los alimentos, mantener todo bien almacenado en las casas, en despensa. La forma como estoy haciendo rotación de los productos. Si yo merqué nuevamente y se me había olvidado que tenía unos frijolitos en la casa, entonces ¿cómo hago la rotación? Los que me llegaron los voy a guardar y voy a gastar primero lo viejito que tenga, las leches, todo lo que tenga. La idea es que los estemos rotando constantemente. Que cocinemos completamente, las temperaturas de cocción, lo que necesita nevera, no perderle la cadena de frío. Yo merqué a las 8 de la mañana y apenas estoy guardando el mercado a las 4 de la tarde. Ahí, con todos los productos de refrigeración, ya hubo un tiempo en que se pueden contaminar. Y usar agua segura, listo, para los alimentos. En esta imagen les presento algunos brotes que nos pueden dar por una ETA. Hay que saber identificar cuando el niño realmente tiene una alergia. Haz que le puse una cadenita y se brotó, pero venga, yo le vi el brote fue después del almuerzo, o en la nochecita empezó a presentar una sintomatología que nunca la había tenido. Entonces vamos a identificar también cómo puede ser, listo. Entonces hoy quería compartirles este tema, darles las gracias porque los que ya están en alternancia nos estén reportando qué pasa en las casas, cómo están, y que ustedes también contribuyan al cuidado de los niños y las niñas, tratando de hacer todos los procesos de limpieza y desinfección posibles para que todos estemos muy bien. Mil gracias para todos. Aquí finaliza entonces la presentación, y contarles que desde los diferentes componentes les vamos a estar compartiendo tipsitos, temas de interés que son muy útiles para el cuidado de nuestras familias. Nuevamente, muchísimas gracias y feliz tarde.